Rafael Mayoral es el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, del barrio madrileño de Moratalaz, y una de las personas que más se ha significado por estar al lado de todas las protestas que estaban poniendo en cuestión, bueno, pues este oasis en el cual, al parecer, vivía la democracia española. Es verdad que sacamos a Rajoy del gobierno, pero quedaba lo más relevante, que era sacar sus políticas. Y ahí, quizá, gracias al impulso de Rafael Mayoral, Podemos entendió que no bastaba estar en el Parlamento, sino que también había que estar en las calles. Y ahí, en las calles, es donde muchos sectores le referencian como un futuro ministro, que es el único en el que confían para solventar buena parte de los problemas que existen en nuestro país. Rafa Mayoral, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muy bueno, es un placer. El PSOE y el PP han pedido 30 millones a los bancos para la campaña electoral. Unidos Podemos en este caso, va a gastar no más de 4 millones. ¿Por qué esa diferencia? Porque nosotros no le vamos a pedir ni un solo euro a los bancos para empezar. Y porque además tenemos una concepción política que plantea que nuestra organización tiene que tener un eminente carácter popular. Y eso significa que nosotros no podemos depender de las élites económicas. Eso hace que vayamos a un proceso electoral con una gran diferencia con otros partidos, pero es una gran diferencia para bien y para mal. Para mal quizás porque tengamos menos recursos, para bien porque no dependemos de nadie y nadie nos va a poder tapar la boca. Que entonces, ¿ustedes piden lo que pueden devolver? No, nosotros solo hemos planteado que lo único que hemos pedido es a la gente que quiere que nosotros hagamos campaña, que aporten por medio de microcréditos para que podamos hacerla. Solamente nos vamos a deber a la gente. Parece que las campañas electorales de Podemos están marcadas por la idea de remontada. Bueno, cuando vamos a un proceso electoral todo juega, ¿no? Y vamos a procesos electorales en los últimos años con unos porcentajes de indecisos enormes. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Yo creo que nosotros, una de las cuestiones que nos diferencia del resto de formaciones políticas es que nosotros salimos a ganar todos los partidos. ¿Tiene algo que ver con el hecho de que las encuestas se han convertido en armas de desinformación electoral? Bueno, digamos que tienen un punto performativo, ¿no? De ir generando una tendencia hacia algún sitio. A mí me llama mucho la atención que los titulares de las encuestas no sean el porcentaje de indecisos, porque claro, muchas veces se plantea que es el pronóstico de los resultados. Es muy difícil que alguien pueda plantear que una encuesta es el pronóstico del resultado cuando un 40% de las personas que van a ir a votar todavía no decidieron su voto. ¿No parece muy sensato que la encuesta del CIS, con el dinero que cuesta, se realizase la muestra una semana antes de que se reincorporara de su permiso de paternidad a Pablo Iglesias? Bueno, los criterios de Tezanos para elaborar sus encuestas son los criterios de Tezanos. Esta campaña está llena de cosas extrañas, aparte de la encuesta del CIS tan extraña, desde el momento en que se convoca con la Semana Santa de por medio. Quería preguntarte, ¿no?, por algunas cosas extrañas, ¿no? Una de ellas es el señalamiento que ha hecho Pablo Iglesias a Antonio Ferreras en La Sexta. Ningún manual de campaña, diría, confronta con los medios de comunicación justo en un entorno de campaña electoral. Bueno, pero como le preguntaron, pues lo que hizo fue responder a la pregunta. Creo que probablemente otro candidato no lo hubiera hecho, pero si tú vas a un proceso electoral teniendo en cuenta que tienes que decir la verdad como uno de los elementos centrales de tu estrategia electoral, pues si te preguntan, tienes que responder. Pero insisto que ningún spin doctor diría no seas tan sincero con los medios de comunicación porque entonces se van a vengar. Bueno, los medios de comunicación vienen vengándose desde hace mucho tiempo, no es ninguna novedad que ha habido una estrategia mediática en contra de nuestro proyecto político, cosa que también pues, tiene su lógica en la medida en la que los propietarios de los medios de comunicación ven que van a tener que pagar más impuestos porque lo que está planteando Unidas Podemos es justicia fiscal y es que los que más tienen más paguen, pues es normal que los propietarios de los medios de comunicación pues defiendan sus intereses, que es no pagar impuestos. Pero obviamente nosotros tenemos la obligación de decirlo y ahí, aparte de defender sus propios intereses, quizás han traspasado los límites, ¿no? Y lo hemos visto con todas las informaciones que han aparecido de las complicidades mediáticas que han podido existir en atacar la democracia, que es intentar evitar que la gente pueda tener información veraz y participar de la intoxicación. Por cosas parecidas se legalizó a Batasuna, se le culpaba de haber entorpecido y dificultado el desarrollo democrático. Bueno, y
Richard Nixon dejó de ser presidente de Estados Unidos también por un caso similar, ¿no? de espionaje. Bueno, quizás nosotros todavía tenemos una cultura democrática demasiado degradada y falta algo que reconocía David Jiménez, tuvo que ser depurado del mundo para que lo dijese, que es la capacidad que tiene el poder económico para, uno, cerrarle la boca a los periodistas, o dos, obligarles a decir lo que ellos piensan y no lo que ocurre ahí fuera. Hay quien habla de que los periodistas tienen que ser capaces de abrir la ventana, sacar la mano para ver si está lloviendo, ¿no? En este caso, quizás hemos visto demasiadas veces que los propietarios de los medios de comunicación han obligado a cerrar la ventana y a meter la mano dentro de... Ha tenido que dimitir Pozas, el número 2 de comunicación de Moncloa, un tipo que ya había estado con Vera, que terminaría en la cárcel también por guerra sucia, ¿no? Y por cloacas del Estado. Aparece también el papel de Interview, ¿no? Como uno de los medios que después continuarían, verían su labor continuada con OK Diario, con El Confidencial y demás. ¿Las cloacas del Estado se pueden limpiar sin hacer un repaso de dónde venimos? Bueno, las cloacas del Estado no dejan de ser los contrapesos que todavía siguen existiendo del régimen anterior y siguen siendo un lastre para la democracia. Y eso es yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Quizás una de las cosas que a mí más me ha sorprendido esta campaña es que no ha habido ningún periodista en ninguna de las entrevistas a Pedro Sánchez que le haya preguntado precisamente por eso que me estás diciendo tú, ¿no? El ministro de Interior salió, el señor Marlaska, diciendo que había limpiado las cloacas y a los 2 días Pozas tuvo que dimitir imputado por implicaciones con las cloacas. Y la pregunta es, ¿por qué el que fue portavoz de la Secretaría de Estado de Interior con Rafael Vera era el responsable de política nacional de Moncloa? Esa es una pregunta que nadie le ha hecho. Yo leía una entrevista en un diario progresista recientemente y el director del diario no le preguntó si estaban limpias las cloacas, pero no le preguntó por la imputación de su responsable de política nacional. A lo mejor no era tan progresista ese diario. El candidato a la presidencia por Unidas Podemos, durante toda la precampaña estaba de permiso de paternidad. Incluso algún periodista, de manera desafortunada, le afeaba ese comportamiento. ¿No había ahí una contradicción? No, yo creo que precisamente es justo lo contrario, ¿no? Yo creo que ahí hubo un planteamiento de coherencia con respecto a cuál es el modelo de sociedad que nosotros queremos al futuro y que no basta solo con decirlo, sino que también hay que hacerlo y hay que tomar decisiones como las que se hicieron y al mismo tiempo creo que se trabaja en equipo, que existen perfiles para poder trabajar las líneas de campaña y creo que se ha podido compatibilizar la eficiencia con la coherencia, que es tan importante en política. Para terminar estas cosas extrañas, ¿no?, de esta campaña en mitad de la Semana Santa llena de pasión, Pedro Sánchez con un discurso muy de lo público, pero al final optó por hacer un debate en la televisión privada, que era además la que le había publicado su libro, después regresa a la pública, después obliga a que la pública cambie el día. Al final de todo esto lo que ha quedado golpeado es el prestigio de la televisión pública. Bueno, yo creo que más que el prestigio de la televisión pública es el prestigio de Rosa María Mateo, que la verdad debía haber comparecido personalmente y haber dado explicaciones de lo que había hecho, de poner primero el debate el 22, de cambiarlo al 23, bueno, todas estas modificaciones que se hacían al dictado de Moncloa, ¿no? Creo que hay que felicitar a los trabajadores y las trabajadoras de la televisión pública que hicieron valer, obviamente, los intereses de la información, pidiendo que no se modificasen las fechas y que se siguiese con el plan que estaba. Al final da la sensación de que aquel concurso público ha sido la montaña que parió un ratón. Bueno, hay que aclarar que quizás ahora hemos podido entender por qué hubo 2 diputados del PSOE que se equivocaron cuando hubo que votar el Consejo de Administración, abriendo la puerta a la elección de una administradora única. Porque al final el PSOE ha ido a las elecciones con una dirección de Radio y Televisión Española afín. Bueno, con una administradora única. Una administradora única que debate consigo misma la toma de las principales decisiones. Y eso, pues, no es bueno. Ay, algunos medios que apoyaban a Ciudadanos han empezado a disparar a Ciudadanos. Al mismo tiempo, Arrimadas ha dejado Cataluña, ha llegado a Madrid. ¿Se está preparando algún tipo de escenario oculto? Yo no sé si es tan oculto. Yo creo que hay un escenario que está puesto encima de la mesa, que es la posibilidad de reeditar el acuerdo entre Sánchez y Rivera para que haya un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Y hay un sector muy importante del IBEX 35 que lo ve con buenos ojos. Veíamos esta semana, y yo creo que hay que relacionarlo con las cuestiones vitales, ¿no?, lo que afecta a la vida de la gente. Y
La semana pasada había una entrevista de un secretario de Estado del PSOE que decía que solo cambiaría la reforma laboral con consenso de la patronal. Difícilmente la patronal va a querer consensuar quitar una reforma laboral que se hizo a su dictado. Lo hemos visto con otra serie de medidas que están puestas encima de la mesa, la posibilidad de que ese camino se pueda tomar. Bueno, eso va a afectar gravemente a los intereses de las clases populares. En el Pacto de Toledo intentaron que nosotros nos comiéramos aumentar la edad de jubilación más allá de los 67 años y que el periodo de cómputo fueran 35 años para bajar las pensiones. Al mismo tiempo que se utilizase un índice mixto en vez de un índice de IPC, sino que se juntase con otros índices para no garantizar el aumento de las pensiones. De lo llamada al IPC. Sostenibilidad, ¿no? Y todo eso lo hacían en lo oscurito. En el Pacto de Toledo no hay nadie presente para poder dar fe de esas discusiones y nosotros dijimos que no. Al salir de esa reunión decían que nosotros poníamos en peligro el sistema público de pensiones. Nosotros creemos que lo que pone en peligro el sistema público de pensiones es precisamente bajar las pensiones, que no sean pensiones suficientes para que la gente pueda vivir y que no se garantice el aumento de las pensiones al coste de la vida. Y eso requiere de que tengan más financiación, que hay que abrir el sistema de fuentes, y eso requiere también una política de justicia fiscal. Y eso quiere decir que los que más tienen que pagar, que los bancos tienen que empezar a pagar impuestos, que las SOCIMIs deben dejar de ser auténticos paraísos fiscales que tampoco pagan impuestos, la SICAP 3/4 partes de lo mismo. Es decir, que se tiene que cumplir algo que dice la Constitución española, es que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Vox es un partido, ¿qué estaría yo pensando? Vox es un partido de extrema derecha, es un partido falangista, es un partido monárquico clásico de nuestro país. Vox es la reacción. Yo creo que había un momento en el que se produce un proceso de descomposición del Partido Antipopular de la Corrupción, que está en proceso de descomposición. Al rescate desde el poder económico se impulsa el Partido Naranja del IBEX 35 y como no era suficiente se recurre al tercio del rey, ¿no? Ellos se ponen el casco del tercio y gritan viva el rey y vienen a hacer lo que han hecho siempre los partidos monárquicos reaccionarios, en una tradición que viene desde el siglo XIX. Quizás en el siglo XIX eran los 100.000 hijos de San Luis, hoy son los 100.000 hijos de Trump los que intentan parar un impulso democrático que no viene solamente de fuerzas políticas como la nuestra, sino que viene esencialmente de la sociedad española, viene del movimiento de pensionistas empujando fuerte, viene del movimiento de las feministas el 8 de marzo con la huelga feminista impulsando cambios, vienen de muchos sectores que han estado peleando contra la precariedad durante todo este tiempo y están intentando ponerle freno a ese impulso democrático. Nos hemos comido el tiempo. En 30 segundos, ¿está España incendiada de conflictos silenciados? Bueno, digamos que la precariedad lo que intenta es atomizar los conflictos y dejar que la gente tenga que pelear en solitario. El gran reto que yo creo que tenemos es precisamente construir la fraternidad y la sororidad popular para entender que cuando los taxistas ganan en defensa de los servicios públicos, ganamos todos, que cuando las trabajadoras de ayuda a domicilio consigan la remunicipalización y que dejen de estar en manos de Florentino y vuelvan a lo público, que cuando se consigue que la sanidad pública, los trabajadores de la sanidad pública ganen sus conflictos, ganamos todos. Creo que es importante extender una conciencia social de esa fraternidad y de esa solidaridad popular que haga que cuando alguien está peleando por derechos laborales, en defensa de los servicios públicos, no están peleando ellos, sino que estamos peleando todos. Muchas gracias, Rafa Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular. Es verdad que Patricia Botín vota todos los días, pero el 28 de abril vuestro voto vale exactamente igual que el de ella. Rafa Mayoral, muchas gracias por estar aquí en esta humilde frontera. Mucha suerte y si es verdad que estas elecciones son constituyentes, pues espero que realmente las fuerzas de esa familia amplia de la izquierda tengan un buen resultado. Vamos a por ello. A por ello. Lolo, y tú que también votas todos los días en esta frontera, mete tu voto en tu urna particular. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguanta en la mirada. A mí no me lo aguanta.